Hola, ¿cómo estás? Te saluda el instructor Ángel Arsenio Rosado Cervantes del Centro de Capacitación en Química Industrial. Vamos a continuar con el manual en el capítulo 7, que corresponde a la temperatura y la higiene en las fases de preparación y servicio de alimentos. Te comento, este capítulo 7 lo divido en capítulo 7 primera parte y capítulo 7 segunda parte, porque es un capítulo bastante amplio y pues sería engorroso tantas diapositivas para un capítulo. Por tal, lo divido en capítulo 7 primera parte, que es el que vamos a ver a continuación. Este capítulo comprende los siguientes puntos: recepción, almacenamiento, preparación, servicio y transporte. La recepción es el primer paso en donde se establecerá el primer contacto con la materia prima que se requiera para preparar los alimentos en la cocina. A continuación se mencionarán algunas medidas para poder entregar al consumidor un producto seguro. Recuerda que es la recepción, es lo que va a entrar, es lo que entra a tanto la cafetería como el restaurante o el comedor industrial. Planea la llegada de los proveedores, de manera que pueda revisar los alimentos de inmediato y de forma correcta. Esto es importante, que hay que revisar cómo vienen. No nada más se recibe, se firma y listo. Pueden venir con deterioros fuertemente o simplemente que manden las cantidades que no se pidieron o simplemente no es el producto. Los alimentos deben cumplir con ciertas características organolépticas de olor, color y textura, y estas requieren una inspección breve pero completa. Debes verificar las temperaturas de los alimentos potencialmente peligrosos, a excepción de huevo, frutas y hortalizas frescas. Alimentos frescos deben de estar a 4 grados centígrados y los congelados a menos 18 grados centígrados. Para tener un mayor control, debes de llevar un registro anotando la fecha, el nombre del proveedor, el producto y la temperatura a la que llegó el producto. Es sumamente importante estos datos, porque si en un momento dado se tiene que realizar un regreso de un producto o no aceptar un producto, la justificación va a ser la fecha y a la temperatura o las características de cómo llega este producto. Almacena inmediatamente los alimentos en los lugares apropiados y a las temperaturas indicadas. Si el producto llega a 4 grados es correcto, y si tú no inmediatamente lo almacenas, pues va a levantar la temperatura. Entonces, si ya te lo entregaron a 4, de inmediato hay que meterlo al refrigerador para que se siga manteniendo la cadena fría y se siga manteniendo a esa temperatura. La temperatura de los alimentos y la importancia de verificarla es uno de los factores más importantes que debes cuidar en varias etapas de su proceso. Para esto se requiere de un termómetro, así como de algunas reglas para utilizarlo correctamente. El termómetro de cocinero consta de un vástago o tallo metálico de aproximadamente 12.5 centímetros. Aquí en la imagen lo puedes observar. Ahí es donde se ve el tallo metálico, que es el que podemos introducir. Para
poderlo introducir en la parte interna y más gruesa del alimento y tomar la lectura indicada en la carátula. La carátula está en la parte de arriba y es donde nos va a decir a qué temperatura está. Este se debe de ajustar diariamente por medio de la tuerca que se encuentra en la parte posterior de la carátula. Esto se realiza para una calibración. Características generales para inspeccionar los alimentos. Hay varios atributos que pueden ayudar a realizar una inspección correcta en cuanto se reciben los alimentos, como son el olor, el color, la textura, la temperatura y el estado de su envase. Dichos atributos son específicos para cada tipo de producto. Cuando aceptamos o rechazar alimentos, aquí hay criterios, o sea, ¿cómo lo voy a aceptar o cómo lo voy a rechazar? Recibir los alimentos en todos los casos en envases limpios e íntegros. Los productos que recibas enhielados, o sea que tienen hielo, no deben estar en contacto directo con el hielo. Deben de venir en bolsas cerradas perfectamente. Las características organolépticas de productos frescos vegetales se deben controlar evitando aquellos que presenten moho, o sea, hongos, coloración o materia extraña y sobre todo que tengan un olor anormal o mal olor. Las bebidas embotelladas no deberán presentar materia extraña en su interior y las corcholatas no deberán presentar oxidación. Hay productos que todavía manejan corcholata, o sea, de metal, pero en la actualidad pues ya todo es con una tapa de plástico. Las galletas, panes, tortillas no deberán presentar moho. Todo lo que es moho son hongos, una característica que es muy nociva, ni coloraciones propias del producto. Los productos preenvasados deben manejarse debido a las especificaciones de las etiquetas. El hielo purificado debe venir en una bolsa de plástico perfectamente cerrado y debe de ser una bolsa resistente. El área del vehículo del proveedor debe estar completamente limpio y desinfectado. Es algo que se debe de revisar el interior de estos vehículos para verificar que estén limpios y que deban de llevar una bitácora que compruebe que los desinfectan. Vamos a ver atributos de los alimentos. En la carne, para poder que uno lo pueda aceptar, la temperatura de la carne debe de llegar a una temperatura máxima de 4 grados centígrados y si llega congelado debe ser a menos 18 grados o menos. Para poder aceptar, el color debe de ser, si es de res, rojo brillante, si es cordero, rojo y si es cerdo, un ligero rosa pálido. La grasa debe ser blanca, la textura debe ser firme y elástica. Si vamos a rechazar es porque el color viene verdoso, café oscuro, descolorida en él y presenta un tejido elástico y un olor que puede apreciarse rancio. Con eso rechazamos esta carne. En carnes frías, a lo que le llamamos también embutidos, todas las carnes se deben recibir a una temperatura máxima de 4 grados centígrados. Debe de tener fecha de caducidad vigente y se rechaza si la textura se observan ciertas viscosidades.
Si se observa como una baba, por ejemplo, en el jamón, a veces genera ya rebanado una baba, algo viscoso. Eso nos está hablando de que viene contaminado. En las aves, la temperatura de refrigeración máxima debe de ser de 4 grados centígrados. La temperatura de congelación menos 18 grados centígrados o inferior. Para aceptar, el color debe ser característico, la textura firme, el olor también característico. Si rechazamos, es que el color es verdoso, está amoratado o con diferentes coloraciones. La textura es blanda, pegajosa bajo las alas o la piel, y el olor definitivamente es anormal. En lácteos se debe de tener una fecha de caducidad vigente. Temperatura de refrigeración máxima debe ser de 4 grados centígrados. En quesos frescos, para aceptar, debe ser a base de leche pasteurizada, el olor característico y textura característica con bordes limpios y enteros. Se rechaza si trae moho, manchas no propias del queso o partículas extrañas. En quesos madurados, que se le llaman también quesos fermentados, se acepta a base de la leche pasteurizada para productos preenvasados de acuerdo a las especificaciones de la etiqueta, para productos a granel de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Debe tener un olor característico y su textura debe ser característica, los bordes limpios y enteros. Se debe de rechazar con moho, manchas no propias del queso o partículas extrañas. La mantequilla se acepta si es a base de leche pasteurizada. Se rechaza si tiene moho, partículas extrañas o tiene un olor a rancio. Productos de la pesca, la temperatura de refrigeración debe de ser máxima de 4 grados centígrados. La temperatura de congelación de menos 18 o inferior. El pescado se va a aceptar cuando el color de las agallas debe de ser de un rojo brillante. Apariencia de agallas húmedas. Ojos saltones, limpios, transparentes y brillantes. Su textura en la piel, en el cuerpo, debe ser firme. El olor característico. Se rechaza si el color es gris o verde en las agallas. Apariencia, agallas secas, ojos hundidos y opacos con bordes rojos o a veces blancos. La textura es flácida y el olor huele anormal o amoníaco. En este caso se rechaza. Almacenamiento. Es un punto muy importante que involucra diferentes etapas por las que pasa un alimento hasta llegar al cliente. Tipos de almacenamiento. Este almacenamiento va a ser la refrigeración, la congelación, el almacén de secos y el almacenamiento de agua y hielo. Bien, hasta aquí termino este capítulo 7, primera parte. Muchas gracias y continuamos con el capítulo 7, segunda parte. Gracias.